Hoy en la clave pop le abrimos los micrófonos a David Vila y su rumba madre. Comenzamos. Hola, soy Marisabel Houston y estamos en la clave pop, el podcast en donde tú y yo conectamos a través de la música. Hola, hola, espero que estés iniciando la semana con toda la buena energía. Yo soy Marisabel Houston, te saludo desde Atlanta y estoy feliz de que estés de nuevo acá en la clave pop. Me atrevo a decir que este es tu podcast de música favorito, ¿no? Espero que sí. Bueno, hay proyectos musicales que te obligan a detenerte y a preguntar ¿cómo llegué aquí? ¿Quién hace esto? ¿Por qué nadie más lo está haciendo? Y de Rumba Madre es uno de esos. Hoy también es un día muy especial porque David Vila, el cerebro detrás de Rumba Madre, está de cumpleaños. Así que David, sé que estás escuchando esto. Te deseo un hermoso cumpleaños y gracias por celebrarlo aquí en la clave pop. David es investigador y profesor de estudios hispánicos especializado en música popular. Y eso ya te dice que no estamos hablando de un músico cualquiera, sino de alguien que se adentra en la música, estudiando no solo ese componente musical, es decir, melodía, letra, etcétera, sino que también lo analiza y lo contextualiza en el entorno político y social. Esto lo hace tanto en aulas universitarias como dentro de su propio proyecto, creando canciones que te llevan a la reflexión a través del humor y una rica fusión de géneros: punk, cumbia, plena puertorriqueña, corridos, música venezolana y obviamente música tradicional gallega. De Rumba Madre lleva 6 años publicando música, empezando con un primer disco que salió semanas antes de que nos encerraran por la pandemia. No sé si se recuerdan, hace 6 años parece un recuerdo difuso, lejano, pero al mismo tiempo muy cercano. Una dicotomía total. Bueno, desde ese entonces, la banda ha construido un catálogo que mezcla géneros hispanoamericanos con una crítica social afilada y lo hace con una herramienta que muy pocos artistas saben usar bien, que es el humor. Hoy David viene a hablar de canciones que integran pelele o palos latín o PLL, como ustedes lo quieran ver, que es el EP que acaba de salir y que es el adelanto del álbum Apropiaciones Culturales que llega más adelante este año. El nombre del EP tiene una doble carga. Pelele, esa palabra con connotaciones varias que usamos en Latinoamérica, que también se usa ampliamente en España, y palos latín, o sea, música para los latinos. Los dos sentidos conviven. El EP y lo de música para los latinos lo van a entender cuando escuchen las ricas fusiones y las temáticas de las que habla en las canciones. El EP incluye 6 canciones: Viva Porú, Candela, Abuela, Juanito, O San Juan, Live from el Coliseo o el Choli, y Corrido Patrio, que esta sí es ajena a todo lo que ya ha sacado y de la que también nos habla David aquí en esta entrevista. 6 temas que van de la crítica a la gentrificación en Puerto Rico, a la parodia del nacionalismo latino mal aprendido, y que incluye, como les dije, un corrido grabado con vientos de Sinaloa y percusión flamenca. Y antes de pasar a la conversación, recuerda que puedes escuchar La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas digitales. Y si quieres más contenido sobre música latina, sígueme en Instagram, TikTok y Facebook como @MarisabelHouston y en X o Twitter como @HoustonMarisabel. Y si estás acá en YouTube, suscríbete, dale like, comenta, comparte, activa la campanita. Todo eso ayuda muchísimo a que el algoritmo siga recomendando este podcast a personas como tú que les encanta la música y las historias detrás de ella. Ahora sí, vamos directo con la entrevista. Para mí siempre es un motivo de celebración cada vez que tengo que recibir, que quiero recibir en la clave pop a amigos, a personas que se han convertido en amigos, ya sea a través de la distancia, a través de un chat de WhatsApp o a través de los Instagram DMs. Ese es el caso de David Vila de Rumba Madre, que nos conocimos por un chat que hay famosísimo, un grupo famosísimo de profesionales de la industria musical, y conectamos gracias a nuestras abuelas gallegas, ¿no, David? Pues sí, la verdad es que fue un poco, tiene historia de película casi, pero sí, ese chat magnífico VIP donde está todo el mundo, ¿no?, charlando sobre las aventuras de la industria. Y fue cuando lanzamos de Rumba Madre la canción de Abuela,
que la envié, la puse, pues yo creo que la puse en el chat y no sé cómo La pusiste, sí. acabamos descubriendo que tu abuela había viajado desde Galicia y se había ido A a Venezuela, sí. Venezuela. Y digo, bueno, pues eso es lo que cuenta la historia y lo que hicieron muchísimas personas, entre ellos también familiares míos que están por allá. Sí, y es particular el proyecto porque tú eres como tal profesor, investigador de todo lo que es la antropología musical específico de sonidos hispanoamericanos, ¿no? Yo sí, yo soy investigador y profesor de estudios hispánicos con concentración en la música popular. Entonces yo me dedico a estudiar la música popular hispana, perdón que no lo he dicho, ¿no? O sea, hispana en el contexto social, político, cultural que la rodea. Y sobre todo en la última, o lo que más le he dedicado tiempo durante mucho tiempo ha sido al punk, ¿no? Al punk. Eh, Ajá, que lo escuchamos en la propuesta musical, pero también cumbia, o sea, de diferentes ritmos. ¿En qué momento surge de Rumba Madre? Porque si nos vamos a las plataformas digitales, vemos que la primera canción se publica hace 6 años en el contexto de pandemia, pero tú ya venías haciendo de Rumba Madre antes como un proyecto que quizás no era de cara al público. Bueno, de Rumba Madre como tal, el proyecto se consolida, digamos, alrededor del 2020. Sí, el primer disco sale unas semanas antes de que cierren todo el país por la pandemia. Sí, O sea, como por esta época entonces. tal cual. Salió en abril, yo creo que la primera canción, y luego a principios de mayo el disco, algo así. Y sí, teníamos había una gira nacional, o sea, había un montón de cosas, y de repente fue el tema de la pandemia y ¡shum! Pero sí, la banda como tal, llevamos quizá otro par de años antes, eh, pero fue más bien un poco de tocar conciertos, ¿no? Tampoco había en la idea tanto el grabar un disco, pero fue en un concierto que se nos aproximó, así como de historias de película, vino un muchacho que se llamaba Iván Gutiérrez Carrasquillo, que era el teclista de Cultura Profética, fue productor de Calle 13, ha trabajado con un montón de gente, tiene 100.000 Grammys, bueno, en fin. Y tocamos en un festival y nos vino él después y nos dijo, muchachos, esto que hacen ustedes es brutal, vamos a hacer un disco. Y él empezó a mover todos los hilos y hasta ese momento nosotros éramos músicos como que tocábamos como músicos con otras personas, íbamos como músicos apoyando otras cosas, pero no como tal con el... Con una banda. Ajá. Y él nos dijo, no, no, esto no, ustedes tienen que hacer esto porque esto es lo que es. Y ahí fue, pues vamos, a full. Y ahí digamos que se lanzó. ¿Y en qué momento tú decidiste que el humor fuese una manera contestataria para incorporarlo en la música? Porque quienes escuchamos tus canciones sí nos reímos porque hay unas cosas que forman parte del léxico hispano, no solo español, sino también latinoamericano, pero también hay mucho humor. Dices las cosas que hay que decir a través del humor y eso es lo que yo creo que, por ejemplo, para mí me conectó con el proyecto porque me río y digo, oye, mira, tiene razón. Y es un poco el objetivo, incluso como investigador, ¿no? Pero como creador en general, pues a mí me parece que en el mundo el arte tiene una función social, entonces no podemos hacer arte sin esa responsabilidad. Es decir, nosotros podemos hacer un arte que contribuya a generar más machismo. Entonces, por ejemplo, hay que ser conscientes y hay que saber o sea, que estamos trabajando con materiales que pueden afectar a la vida, por decirlo de alguna manera rápido. El hecho de que nosotros contribuyamos a generar más machismo puede desembocar en la muerte de una mujer. Entonces, yo creo que eso hay que La tenerlo siempre. responsabilidad, claro. Efectivamente. Entonces, para mí, yo quería pues tener ese lado en la música siempre y en todo lo que hago del análisis cultural, ¿no? Y social. Pero no quería hacerlo tampoco desde el grito, desde el enfrentamiento y desde como una cosa muy panfletaria, así como de los cantautores de los años 60, 70, ¿no? Revolucionarios, Latinoamérica, ¿no? La nueva canción en general, como muy a la lucha, compañeros, porque creo que primero no estamos en esa época y segundo, eso desconecta con el oyente, porque no lo atrae. O sea, es como una cosa demasiado, quizá, Muy empostado para la audiencia de ahora. sí, porque lo que queremos es bailar, divertirnos y en ese divertirnos también hay una semilla muy revolucionaria y entonces simplemente como la estética de cómo hacerlo es diferente. Y para mí el humor es muy poderoso, porque el humor
pues le quita el poder a las cosas poderosas, valga la redundancia, ¿no? Pero cuando nos reímos de algo que genera miedo, de repente esa cosa que genera miedo pierde el poder que tiene sobre uno, o por lo menos lo rebaja, porque ya uno no lo respeta. Y si ya no lo respeta, lo empieza a ver de otra manera. Y yo creo que es un camino positivo. Hice esta breve introducción para que la gente entienda de lo que vamos a hablar ahora de las canciones que acabas de lanzar. Por ejemplo, la de este año, la primera con la que abres el año musicalmente hablando es Candela. A mí me dio mucha risa porque, o sea, tenemos un gentío que queremos echar a la hoguera y encenderlos, ¿no? ¿Cómo te surgió la idea de este tema y la mezcla tan rica de sonidos? Porque hay plena puertorriqueña, se siente muy tribal al inicio y después evoluciona a una cosa completamente distinta. Sí, la idea era que la intro de la canción, que fue muy conectada a la tierra, o sea, es muy percusión, es muy como cantos, lo que tiene en realidad es música tradicional celta gallega, con panderetas y tal, y luego con percusión puertorriqueña, y bueno, y con algo muy, como dices tú, muy tribal, muy comunitario, de cantar todos a la vez, de fusión con voz, y que no hay ni siquiera casi melodías en voz, que no hay que hacer cantos muy difíciles, sino que todo el mundo se puede unir y gritarlo. Y la idea de Candela, ¿no? De la figura del fuego, pues la canción habla de eso, de echar al fuego cosas que, pues que no nos permiten vivir, que nos hacen la vida imposible, que nos amargan. Y la idea del fuego me parece muy interesante porque es quemar las cosas. Entonces, no es dejarlas a un lado, sino es agarrarlas y echarlas al fuego. Es tener una agencia y hacer algo con ellas. No es simplemente como vamos a olvidarlas o vamos a seguir dejándolas a un lado. No, las vamos a destrozar. Entonces, cada uno tiene sus cosas que quiere echar a la hoguera y además tenemos muchas que podemos compartir a nivel social, ¿no? Represión al inmigrante, o sea, muchas cosas, pues hay que tomarlas y quemarlas simbólicamente, pero con esa agencia de realmente quemarlas, no como vamos a ir hacia adelante a pesar de no, las vamos a agarrar y las vamos a destrozar. Me gusta la figura que tú agarres la llama, esa candela, porque además es purificador. O sea, mucha gente utiliza la candela para cuando en la casa, por ejemplo, las abuelas no tenían, seguimos con el tema de las abuelas, no tenían cómo esterilizar una aguja, la ponían al fuego porque eso te esteriliza, ¿no? Entonces te purifica. La letra, ¿cómo la armaste? Yo me moría de la risa cuando tú decías que todos tenemos a alguien o algo que queremos echar a la hoguera y que pues ese acto comunitario es lo más importante de la canción, es el acto comunitario, todos unirnos para ese fin, ¿no? Sí, la letra es muy, digamos, pues como intenta ser como simplemente divertida y para animar a la gente, ¿no? Hay otras letras quizá que son más, bueno, en general son todas, intentan todas, como decíamos antes, tener humor y ser divertidas, pero hay quizás algunas que pueden ser más reflexivas, como la canción de Abuela, hablamos más de una historia, ¿no? De la guerra en España, de los emigrados, de los exiliados, pero aquí era más como algo que la gente pudiera decir, que tomar la letra y expresarlo, ¿no? O la letra dice siempre te encuentras en la vida gente que te amarga la existencia, gente que con nada está contento, pero que nunca nada desprecia. Y luego dice que ni me llames, ni me hables, ni me escribas, ya no te aguanto, te odio, o sea, siento el odio en todos los poros de mi piel. O sea, algo como que alguien que siente eso pudiera agarrar la letra y decirlo, ¿no? O sea, que lo cante como lo siente. Entonces, en este caso, la letra era un poco más intentar eso, como algo que alguien pudiera hacer suyo para decirlo, como si fuera un vehículo para, para la letra. Y por eso es menos, quizá tiene menos contenido, pues menos histórico, y es más una expresión que alguien pueda cantar y gritar, que era la idea ¿Qué junta. te inspiró? Porque estamos con mil situaciones en el mundo y nosotros aquí viviendo en Estados Unidos como hispanos, también estamos pasando pues nuestro share de experiencias y de situaciones que claro, te puedes nutrir de muchas cosas para escribir Candela, pero hubo algo específico que como que ignited esa necesidad de ponerlo en una canción. Bueno, con total seguridad, o sea, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, pero en general, lo decía también en otra entrevista, el hecho de las personas que ponen antes de la humanidad o de las personas cualquier otro interés, Interés. sobre todo en este caso no el interés económico, el interés financiero, todo aquello o el interés incluso simplemente de geopolítica mundial, de situarse como el que domina el mundo y me llevo por delante
600.000 personas, pues me las llevo y un poco incluso verlo como gracia, porque mira qué poderoso soy haciendo todo esto. Pues bueno, todo entra ahí. Y ahora estamos en un momento de la historia en el que hay infinitas luchas que se guían por el aspecto económico, como ha sido también anteriormente, pero a día de hoy el hecho es que están de alguna manera más permitidas. O sea, cuando había en otros años guerras, pues la Guerra Fría y otras cosas, había grandes movimientos contra la guerra, pero ahora lo que me parece muy interesante es cómo hay también mucho apoyo, ¿no? Eh, o sea, hay conflictos en el mundo en el que de Estados Unidos, por ejemplo, no se pueden debatir casi porque bueno, Te comen además en redes sociales si te atreves a debatirlo. sí, sí. Y bueno, y eso podríamos hablar de todos, y te puedo decir incluso desde España. España se ha opuesto, ¿no?, a dejar que Estados Unidos utilice sus bases para sus Y la aviones. consecuencia eran los tariffs, Sí, y ¿no? entonces, bueno, está todo el mundo por una parte, todos, una parte que se está echando encima de España porque ha hecho eso, pero todo el otro resto del mundo diciéndole a España, bueno, pues menos mal que alguien hace lo que hay que hacer. Entonces es como que hay constantes trifulcas diarias. David, con tu expertise y con ese conocimiento que tienes de academia, eso te hace que la labor de la composición de una letra, de contar una historia en una canción sea más fácil o más difícil porque sientes la necesidad de incluir mucho contexto o de ser muy preciso en las situaciones de las que tú hablas por la misma rigurosidad que te da la academia. Pues, más fácil o más difícil, es relativo, pero lo que sí lo hace para mí es mucho más rica. Es decir, claro, si yo no tengo un contexto en el que yo escribo una letra y no tengo una mirada crítica con un trasfondo teórico para ver qué estoy haciendo, pues lo hago más fácil, pero quizás no sea tan rica. Eh, entonces, claro, pero por otro lado, cuando yo me pongo a hacer algo, si no tengo ese bagaje y dices: "¿De qué escribo? ¿Cómo lo hago?". No sé qué. Pero yo cuando me pongo, pues me sobran maneras de acercarme a la canción porque he analizado 1000 maneras de cómo se hacen esas cosas. Entonces, pues tengo más de dónde agarrar. Aunque al mismo tiempo muchas veces me cuesta más precisamente por las tantas maneras en las que lo estoy Claro. observando. Digo, esta, mejor la otra, mejor lo hago desde esta perspectiva que la voz, ¿no? La voz poética, hablo desde yo, habla una tercera persona, habla una voz que habla para. Entonces, a veces también se hace más complicado por tanto, ¿no? Pero puede generar que hacer una canción, por ejemplo, sea quizá que lleve más tiempo, pero yo creo que el tiempo no importa en la composición, porque cuando alguien escucha una canción, ignora cuánto tiempo ha llevado Es en verdad, hacer esa canción. es Lo verdad. único que puede escuchar es el producto El final. resultado, sí. Sí, y el tiempo solo afecta a la mercadotecnia, a la industria, es decir, a cada cuánto tiempo hay que sacar una canción. Pero cuando tú escuchas una canción, de hecho, yo escucho canciones y yo digo, bueno, esta canción eh, la han hecho muy rápido o la han hecho muy mal, ¿no? A veces. Entonces dices, eso es lo que. Porque es muy desechable, ¿no? Quizás para la gente que no tiene esos conocimientos técnicos, ¿cómo lo identificas? Porque es una canción que escuchas y, ok, no te deja nada, no conectas, Sí, ¿no? yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre discuto, siempre, y un día voy a hacer un post solo de esto. eh, las canciones de amor. ¿Qué pasa? O sea, yo no sé por qué de 10 canciones en un disco, en el mundo y en la industria latina, 9 son de amor. Vamos a ver, yo no digo que no existe el amor y que no hay que cantar el amor, pero parece que estamos en el siglo XIX, o sea, en la época romántica haciendo, o sea, no puede ser que eso sea lo único que hay en la vida. Y de hecho no lo es, pero hay como un piloto automático que alguien se pone a hacer una canción y ¿qué hace? Pues no me quiere o me deja de querer. Es como el único tema que O los casi algo, ¿no? Que ahorita todo el mundo habla de los casi algo en las canciones. también, pero siempre es como esa cosa entre parejas. Digo, hombre, yo qué sé, la ecología, el mundo, los mares, los animales, o sea, hay tantos temas de los que se puede hablar. O las luchas sociales, claro. O de los niños que van a la escuela, de tus hijos que no, o de ser una persona bilingüe, un niño bilingüe que está entre el español y el inglés que va a la escuela. O sea, hay tantas temáticas de las que podríamos hablar que por qué siempre la letra es como me rompiste el corazón, te amo, te busco, no te encuentro. O sea,
Es una. A mí me parece una locura, porque tú si miras a otras épocas, había canciones así, pero no todas. Tú coges, agarras cualquier discografía de los años 60 y 70 y había un montón de variedades. Y en el mundo latino, actualmente, de cada 10 canciones que saca un artista, 9 son de que no me quieres o me dejas de querer. O sea, Ujú. Bueno, y es música que yo escucho mucho, entonces me da risa porque, o sea, sé que es así, porque además me toca escribir o entrevistar a muchos artistas en donde tú escuchas el disco y es un disco de amor o de desamor, o sea, es así, te toca hacer un libro nada más de eso y podríamos conversar. sí. O cuando dicen, ahora So- también está de moda yo hago, en este disco yo lo he hecho para sanar, ¿no? Para hablar de mis cosas interiores, no sé qué. Y cuando escuchas los temas, son todos de amor o desamor. Es como, o sea, es lo único que te ha pasado en la vida. claro, O sea, es como para sanarse de relaciones que no han salido bien o así. ajá. Cuando, como digo, pues hay tantas cosas en el mundo de temas que se podrían hablar. No hay más que poner la televisión, las noticias. Para inspirarse hay miles, miles de historias. Juanito, háblame de Juanito, porque además la manera en cómo tú presentas el cover es muy particular y para los que somos latinos o de países como Venezuela nos da un poco de miedo ver el personaje que está ahí en la portada. Bueno, Juanito es un personaje, es un descendiente de latinos en Estados Unidos que ha sido un poco, le han lavado el cerebro con esta idea del nacionalismo, del patriotismo, de que en Estados Unidos está llegando pues unos ovnis o unos, ¿cómo se llaman? Los reptilianos que van a cambiar, que el comunismo llega a Estados Unidos, que están acabando con todo, que lo primero va a ser que tengamos sanidad pública y después ya se van a comer a los niños. No, o sea, Una conversación que ya lleva 10 años, ¿eh? no, claro. Y es que eso es, a ver, podemos hablar largo y tendido, pero en Europa hay sanidad pública, hay educación pública, hay un montón de cosas. Y allí no pasa nada. O sea, quiero decir, en España está el Partido Socialista en el gobierno y no está pasando, no pasa nada. Pero aquí en Estados Unidos hay esta como paranoia de que va a pasar esto. Entonces, con ese discurso se ha generado mucha gente que dice, no, no, los inmigrantes nos están invadiendo, nos van a cambiar el país, nos están imponiendo el español, ahora ya no se puede ni hablar inglés en las calles, ya no se puede ser blanco, ya no se puede ser hombre, ya no se puede ser. Entonces hay esta cosa de cómo pues rebelarse contra esta ficticia invasión, ¿no? Y cambio de lo que llaman en inglés el Great Replacement, ¿no? El gran reemplazo de la cultura de Estados Unidos. Que hay gente que se ha echado a las armas para salvarla. Como cuando la gente que apoya a Trump o a quien sea se está echando a la calle con armas diciendo que son la milicia que va a salvar el país, como la gente que fue a la Casa Blanca, ¿no? Al Capitolio, En al el Capitolio, 6 de enero, al sí, del Capitolio. 2022. No, Eh, ya no recuerdo qué año, pero por ahí estábamos confinados cuando ocurrió. sí, sí. Pues toda esa gente va con las armas y todo como héroes nacionales que quieren salvar a la patria, ¿no? Y Juanito, pues es un personaje de estos que además es descendiente de latinos, porque hay una cosa muy interesante, que hay una gran población latina que sigue estos caminos, sobre todo en un proceso psicológico de intentar, pues, como formar parte, ¿no? Como no soy o como no me veo como el estereotípico estadounidense, pues tengo que hacer el doble de esfuerzo para que me acepten, ¿no? Entonces, si ahora ser estadounidense es ser racista contra el latino, pues yo voy a ser 3 veces racista contra el latino. Y contra su propia gente. O sea, Efectivamente. Entonces, Juanito es este personaje y lo que hago es mostrar todas estas teorías de la conspiración que está viendo él en la televisión, en los foros de internet, en el teléfono, y de una manera ridícula para quitarle ese poder a este tipo de personas. Es decir, que alguien lo vea y diga, realmente es ridículo, es estúpido, no tiene ningún tipo de sentido, e incluso quizá que personas que se vean y que se identifiquen, quizá reflexionen un poco sobre lo que hacen. Eh, es la mejor manera de quizás llevarte a una reflexión, ¿no? Si te ves reflejado, valga la redundancia, en lo que tú estás contando, te lleva a pensar o no. claro, pero yo creo que por lo menos esta imagen te genera una ridiculización de ese tipo de persona que le quita el poder versus por ejemplo, podríamos hacer una canción en la que se dice, eh, pues cuidado, compañeros, a la lucha contra el no sé qué, o no sé cuánto, y yo creo que al final no tiene, realmente son como eslóganes vacíos
que no tienen ningún efecto. Y yo creo que este vídeo se mete en cómo esa persona se radicaliza, por decirlo así. De hecho, hay una cosa interesante en el vídeo, es que él se viste con las ropas de su abuelo, ¿no? Hay una foto de sus antepasados y luego coge las ropas de ellos, se visten y se pone un orinal, ¿no? De niño en la cabeza. Y eso es lo que hace Don Quijote cuando él cree que tiene que ir a cambiar la sociedad y se va al, al sótano y agarra las armas de su abuelo, que había sido un caballero andante, y se viste con las armas de su abuelo y con O inspirado en el Quijote, entonces. Claro, es un poco la locura que le da al Quijote con las lecturas de novelas de caballería, es lo que le pasa a Juanito con los foros de internet, por decirlo así, Y con las redes y con las sociales redes que hay, sociales. y los podcasts, no pero hay unos que sí se dedican a esto. Quiero pasar brevemente por Vivaporú porque, bueno, o sea, es el pan nuestro de cada día en la casa latina, para cualquier mal, Total. Vivaporú, y para cualquier bien también, ¿no? Sí, Viva Porú es otra canción que hace un poco una parodia utilizando el elemento del Viva Porú, que lo utilizamos para todo, ¿no? Hasta para refortalecer nuestros sueños e ilusiones. La canción y el vídeo se presentan como un anuncio de este producto maravilloso que lo cura todo y que todo te va a salir bien con él. Y esto es un poco también una crítica paródica a los vendehumos, que se suele decir, ¿no? Todas estas personas que te dicen los coaches que ahora salen, pues, y te dicen como que, bueno, si haces esto, lo que pasa es que no lo vis, por ejemplo, no lo visualizas. Dices, no, tú eres pobre porque no visualizas lo que sería ser millonario. Digo, claro, nos han jodido. O sea, Qué es fácil, así. O sea, sí. yo me voy a sentar aquí y voy a decir, a ver, así sería ser millonario. Y O los de marketing digital que me llegan a cada rato por DMs ofreciéndome la fórmula mágica para romper el algoritmo. claro, claro, el secreto del algoritmo. Entonces, claro, todo esto también genera una sensación muchas veces, en esta época que estamos tan individualista y neoliberal, sin ponernos tampoco muy técnicos, en la que pensamos que todo lo que nos ocurre es por nuestra culpa y que todo lo que ganamos es gracias a nosotros, cuando lo que nos rodea es realmente lo que lo determina, pues una persona que no tiene éxito, en este contexto es su culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues si es mi culpa, pues entro en una depresión, y si yo no soy rico es porque yo no me esfuerzo, y entonces si no me esfuerzo, pues me voy a esforzar más, me esfuerzo 3000 veces más, y luego estamos en este lugar en el que todo el mundo quiere ser su propio jefe, quiere ser o sea, tener las riendas de su propia vida, y eso al final lo único que genera muchas veces es autoexplotarte más, y aislarte más. Y esto es lo que estos que comunican, ¿no? Te voy a dar como las claves para el éxito. Haz esto otro, no sé qué, todos los días haz todo esto. Y son cosas pues que son ridículas, porque el éxito, si yo nazco de una familia millonaria, me va a llegar el éxito aunque me siente todo el día. Claro, totalmente. Quiero hacer gran énfasis en esta canción O San Juan, sobre todo yo no sé si tú lo llegaste a ver el video que salió recientemente de dos mujeres estadounidenses. Sí. Estaban en un lugar en Puerto Rico, en una pizzería, y les exigieron que tenían que hablar inglés o si no les bombardeaban porque esto es Estados Unidos, ¿no? Y pensé instantáneamente en el videoclip y en esta canción de O San Juan, que este es el que grabaste ahí en San Juan, ¿no? Sí. Y es una canción en la que se denuncia precisamente estas actitudes de estadounidenses que llegan a la isla, pero bueno, te dejo a ti para que hables de la canción. Primero partimos de la base de que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, y que no es porque lo diga yo o porque no vamos a entrar en un debate, sino que Puerto Rico es un territorio que está regido por unas reglas desarrolladas en Estados Unidos sobre las que el pueblo de Puerto Rico no puede decidir. Ya está. O sea, si a ti te imponen unas reglas y yo no puedo decidir sobre ellas y te las imponen desde otro territorio y otro país, eres una colonia de ese país. Ya, porque hay siempre mucho debate, muchas cosas. Si yo no puedo escoger mis propias reglas y tengo que aceptar las que me impone otro país, o sea, es todo la definición de colonia. Entonces, está ese elemento, y luego, claro, con eso vienen muchas cosas. Puerto Rico, por ejemplo, a personas extranjeras y sobre todo personas de Estados Unidos, porque de Estados Unidos tienen la facilidad de ir sin ningún tipo de visados ni hacer ningún tipo de procesos, pueden ir, comprar todo tipo de casas, adquirir, digamos, una residencia en Puerto Rico y no pagar impuestos al hacerlo, porque hay una ley que, que dice que básicamente, que se supone que es para atraer inversiones extranjeras, entonces no se les cobra impuestos para que venga más gente. Pero claro, esa gente
estando dentro del circuito de Estados Unidos-Puerto Rico, pues bueno, va ahí, se compra 20 casas y luego se va a Estados Unidos y están como que viven en Puerto Rico y van a Puerto Rico 2 semanas, 3, 4, las que sean, pero no están trayendo nada porque lo que han hecho es negocio con casas de allí y al mismo tiempo comprar casas y expulsar a la gente, ¿no? Entonces, hay un montón de leyes así y de cosas que, bueno, Estados Unidos puede hacer lo que quiere porque, como digo, gobierna sobre Puerto Rico. Y luego esto a un nivel ya entre personas es el vídeo que tú comentas, ¿no? Que aparece estas dos mujeres en un restaurante exigiendo a la gente que tiene que hablar inglés, que esto es, y encima dicen esto es América, cuando no vieron la Super Bowl, porque creo que ya Bad Bunny les explicó lo que era América, pero dicen, esto es América, aquí hay que hablar inglés. Entonces San Juan toma la perspectiva de un estate agent, ¿no? De un realtor que va a Puerto Rico y que está comprando cosas, y entonces salgo yo vestido como de realtor y como que compro una iglesia o una catedral o cosas que deberían ser patrimonio de la humanidad, porque de hecho ha ocurrido así, o sea, ha habido gente de Estados Unidos como el Jake Paul, como se llame, que ha ido ahí y ha comprado edificios que eran museos de niños o lugares donde los niños iban a jugar, a pintar, o pues niños que igual están en situaciones de pobreza y tenían ese espacio, los ha comprado y ha hecho un coworking space de no sé qué. Sí, como un WeWork. Efectivamente. Entonces, este tipo de cosas es lo que está haciendo gente allí. Y yo en el vídeo, pues me pongo como si fuera una de estas personas y hago un anuncio para que la gente compre, ¿no? Entonces, la canción es, cuentan que existe ahí en el Caribe, la tierra prometida, y que te puedes comprar todo un barrio, y que es una maravilla para hacerse un par de billones, y que todo está muy barato, que no pagas ni impuestos. Y estoy tomando la perspectiva de como de un anuncio, y al final el vídeo es un poco como un anuncio a las personas diciendo, vengan y aprovéchense de esta situación aquí, porque Puerto Rico, como estadounidenses, es muy fácil venir aquí y hacer dinero. Y también porque los hay anuncios así, que son muy, muy perturbadores, ¿no? Diciendo como, vamos a Puerto Rico. Hay lugares en Puerto Rico como en Rincón que han comprado lugares enteros, han construido como urbanizaciones, casas, y uno va allí y es como si hubieran construido su pequeño Estados Unidos dentro de Puerto Rico. Y claro, tienen su propia escuela y ahí está generando que crece gente que ni siquiera aprende español. Dilapidando la cultura totalmente. Claro, ¿y qué pasa? Vuelvo al inicio de esto, que como Estados Unidos, perdón, como Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, tampoco pueden hacer nada. No pueden decir, vamos a hacer una ley para esto o para aquello. No, no se puede porque no tienen el poder para pasar nada. Porque si pasan algo, cuando Estados Unidos les impone unos pagos, una junta de finanzas que hace las cuentas y les dice cuánto tienen que pagar y cuánto no tienen que pagar, hay que cerrar no sé cuántas escuelas para recuperar el dinero, que eso no lo decide Puerto Rico. Lo decide la Junta, que es de Estados Unidos. Muchas cosas. La compañía eléctrica de Estados Unidos es de Estados Unidos, perdón, de Puerto Rico, es de Luma, sí. Luma, no es de Estados Unidos. Entonces, ¿qué le importa si se va la luz y muere gente? Si no, o sea, ni siquiera somos de ahí. Medios de comunicación que están desde Miami o desde Orlando. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Ya para enmarcar todo esto, estas canciones van a estar o son parte de Apropiaciones Culturales Volumen 2, que es el disco que estás preparando, o alguna de ellas de las que hablamos van a estar fuera del disco. Sí, irán todas dentro, irán como están, o quizá entren en el disco con algún featuring, que hay por ahí algunas cosas, o un remix o lo que sea, pero son los mismos temas que van a ir en Apropiaciones Culturales Volumen 2. ¿Por qué apropiaciones culturales? Bueno, la canción de San Juan lo explica casi que completo el título. Pues es un poco también porque el espíritu de todo el disco, cada canción es una música, es un estilo diferente, y de hecho no es uno solo, son muchos en cada canción. Como Candela, claro. Efectivamente. Y la idea era un poco, pues, hacer de eso una manera de proceder en todo el disco, en todas las canciones. Diferenciándolo claramente de. O sea, el utilizar la apropiación cultural está con una manera sarcástica. Una apropiación cultural sería robarle a una comunidad un arte que están creando para enriquecerse y que ellos no les llegue lo que les corresponde como autores, ¿no? Que lo hemos visto, sí, mucho. Sí, pero en nuestro caso la idea de apropiaciones culturales es de romper todas las culturas para mezclarlas todas, porque en esa metáfora también encontramos un mensaje social, es decir, que
que yo no necesito ser de Colombia para hacer cumbia, o no necesito ser de no sé dónde para hacer tal, y no tengo que estar allí, Mexicano para ser ranchera, que... por ejemplo. O sea, Rocío Dúrcal. Por ejemplo, que era española. Nosotros tenemos un corrido en este disco nuevo que grabamos con una banda de Sinaloa, grabamos los vientos y luego le metimos percusión flamenca y, Súper y interesante. una batería como de metal, por decirlo así. Y bueno, y tenemos otra para llevarlo a tu tierra. Tenemos una canción en la que mezclamos gaitas gallegas celtas con percusión gallega. ¿Con la gaita zuliana? No, pero lo mezclamos con el arpa, con el cuatro y con las maracas. Y entonces, Como la música llanera, claro. efectivamente. Y mezclamos eso con la música gallega celta, y bueno, y ahí sale una cosa muy interesante. Y entonces, pues esa es la idea de como apropiación cultural, en el sentido de vamos a tomar estas culturas y darles vueltas, mezclarlas y ver qué cosas nos salen, ¿no? Antes de que te despidas, por favor, dile a la gente, uno, en dónde los encuentran, y dos, que tienes un libro magnífico sobre el punk que ya está en español, que lo tienen que ir a leer porque es que la gente necesita cultura y que no les dé pereza de leer y de investigar y de conocer por qué nacen canciones o movimientos musicales, en qué contexto y qué años después lo seguimos viendo. Pues sí, en cuanto a redes sociales, si buscan de Rumba Madre, THE Rumba Madre, siempre digo, no, en español es muy fácil. Cuando te preguntan en inglés tienes que deletrear, pero en español, Rumba Madre. ¿Cómo se escribe? Como se dice. Se escribe igual que se dice. Entonces nos encuentran en todas, estamos con el mismo nombre. Sobre el libro es punk español y hace un recorrido de la influencia del punk en la generación de conciencia política en la juventud y en las identidades políticas y cómo influyó el punk en esa construcción de esas identidades. Que eso lo podemos ver en el punk, pero se puede ver también en muchas otras cosas. Como por ejemplo hoy en día, muy interesante en Estados Unidos, mirar a la cumbia chicana o como la Claro. queramos llamar, pero están los corridos tumbados también, que están generando otro tipo de identidades Que hemos mexicano-americanas. hablado mucho de eso también. Sí. Ujú. Entonces, lo que hace el libro es eso, es como entrar ahí dentro a todo el punk y ver cómo influyó, cómo no influyó y cómo la gente que creció con ello piensa de una manera pues diferente a personas que no crecieron con eso. Entonces, que tiene una influencia. Y eso se puede hacer con todas las músicas, con todos los movimientos y bueno, yo creo que de aquí a 30 años, por ejemplo, bueno, ya se está haciendo con el reggaetón, pero de aquí a 20 a 30 años va a haber unos manuales increíbles para entender todo lo que está haciendo el reggaetón, los corridos tumbados, o sea, toda la música latina de hoy en día, que ahora la estamos viviendo, pero como que hay que tomar una distancia para realmente poderla analizar del todo, pues va a haber todo eso y bueno, es necesario para saber dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Tú que eres amante del punk, ¿qué es lo que te dice tu camiseta? Esa es una de las que te llevaste a España, ¿no? Ah, Para esta la dice, gira. Solo el reggaetón salvará el mundo. eso es, solo, Bastante punk tu visión. sí, solo el reggaetón salvará el mundo. La gente busca salvar el mundo en muchas cosas, en todo tipo de cosas, de religiones, de cosas espirituales aquí, en coaches, en no sé qué, pero el reggaetón es realmente donde está la solución a todos nuestros problemas. Bueno, con eso dejamos. Mil gracias, David, por unirte, por venir a hablar de toda esta música magnífica que nos hace reflexionar, pero sobre todo nos hace reír y bailar. Y esperando con ansias Apropiaciones Culturales Volumen 2. Te mando un abrazo. Igual, muchísimas gracias por la oportunidad y ahí seguimos charlando. Y esta fue mi conversación con David Vila de Rumba Madre, una de esas charlas que valoro muchísimo porque te enseña que en la música también hay historia, hay contexto y hay activismo. PLL o PLL o Palos Latin ya está disponible en todas las plataformas digitales. 6 canciones, como les dije anteriormente, que funcionan como un mapa de lo que viene el álbum Apropiaciones Culturales, donde cada tema mezcla géneros distintos, corridos con percusión flamenca, gaita gallega con
cuatro venezolano y maracas, plena puertorriqueña con música celta, y como su nombre lo indica, hay un concepto claro, una apropiación cultural, pero no de la manera que puede ser muy criticable en redes sociales, sino al revés, no para robarle a una comunidad, sino para mezclar todo, romper las fronteras y ver qué es lo que sale. Apropiaciones culturales llega más adelante este año. Mientras tanto, busca a The Rumba Madre. Se escribe como T-H-E-D, o sea, el D, pero en inglés da, T-H-E, Rumba Madre, como suena, en todas las plataformas y redes sociales. Y si te quedaron ganas de más, David también tiene un libro sobre el punk español y la construcción de identidades políticas en la juventud. Búscalo por su nombre, por David Vila, Punk en español, y seguro lo vas a encontrar en Amazon o en cualquier otra plataforma en donde te guste leer o comprar libros. Ya nos despedimos con esto. Puedes escuchar todos los episodios de La Clave Pop en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y en donde escuchas tus podcasts usualmente. Y a mí me puedes seguir en @MarisabelHouston en Instagram, TikTok y Facebook, y en @Houston Marisabel en X o Twitter. Será hasta un próximo episodio. Les mando un beso. Bye bye.